De Noé a Abram, la historia que cambió el destino de la humanidad. Las aguas del gran diluvio ya se habían retirado, y la tierra, aún húmeda y silenciosa, respiraba de nuevo bajo el cielo renovado. Noé, el justo que halló gracia ante los ojos de Jehová, contemplaba a sus hijos con la certeza de que sobre ellos descansaba el futuro de toda la humanidad. De Sem, Cam y Jafet surgieron linajes, pueblos y naciones. Cada hijo recibió territorios, lenguas y destinos distintos, aunque todos compartían una misma sangre y un mismo origen. La humanidad volvía a multiplicarse, y la tierra, antes juzgada, comenzaba a llenarse otra vez de voces humanas. De Jafet nacieron pueblos que se extendieron hacia las costas lejanas y las islas del mar. De Cam surgieron naciones fuertes, algunas que habitarían tierras fértiles y otras que caminarían por sendas de orgullo y poder. Pero fue de Sem, el hijo bendecido, de donde nacería una línea especial, una descendencia ligada a las promesas divinas. Cada familia se multiplicó, según su lengua, por sus familias, en sus naciones. Aún había unidad, pero ya se vislumbraban diferencias. La tierra se llenaba de ciudades, caminos y generaciones, y en medio de esa expansión humana comenzaba a gestarse una ambición que marcaría la historia para siempre. Los descendientes de Cam fundaron reinos poderosos. Entre ellos surgió Nimrod, un hombre fuerte, valiente cazador delante de Jehová. Su nombre se volvió temido y admirado, pues levantó ciudades majestuosas como Babel, Erec y Accad, en la tierra de Sinar, mientras los hijos de Jafet se expandían hacia regiones lejanas y los de Cam edificaban ciudades dominadas por la fuerza. Los hijos de Sem guardaban una herencia distinta, una línea que no solo levantaría ciudades, sino que preservaría la memoria del Dios Altísimo. Los nombres se multiplicaban: Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Cada uno dio origen a pueblos y generaciones. La tierra ya no era un solo hogar, sino un vasto escenario de culturas emergentes. Sin embargo, a pesar de la diversidad creciente, toda la humanidad hablaba una sola lengua y tenía las mismas palabras. La comunicación era perfecta, y con ella nació una idea compartida, una ambición común que no buscaba honrar a Dios, sino exaltar al hombre. Y así, mientras los pueblos se reunían en una llanura fértil, una sola voz comenzó a elevarse entre ellos, una voz que cambiaría el curso de la historia. En la llanura de Sinar, los hombres dijeron unos a otros: «Vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego». Y su visión se volvió más audaz. «Edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». No era solo una torre, era un desafío, un monumento a la autosuficiencia humana. Los ladrillos se levantaban uno sobre otro, y con cada nivel, el orgullo crecía tanto como la altura de la construcción. Pero Jehová descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y al ver que eran un solo pueblo, con una sola lengua y un mismo propósito, dijo: «He aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra». Entonces, en su soberanía, confundió su lenguaje, para que ninguno entendiera el habla de su compañero. El caos reemplazó a la unidad. Las voces ya no se comprendían. La obra se detuvo. Por eso fue llamado el nombre de aquella ciudad Babel, porque allí Jehová confundió el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz del mundo. La humanidad fue dividida, pero el plan de Dios seguía avanzando silenciosamente a través de una sola línea escogida. Tras la dispersión, la historia se enfoca en un linaje específico: Sem, el hijo bendito de Noé. De él nació Arfaxad,
y de Arfaxad nació Sala. De Sala vino Eber, cuyo nombre quedaría ligado al origen del pueblo hebreo. Las generaciones continuaron. Peleg, en cuyos días fue repartida la tierra. Luego, Reu, Serug y finalmente Nácor. Cada nombre representaba una generación que avanzaba entre los restos del mundo dividido. No eran reyes poderosos ni constructores de torres gigantes, pero eran portadores de una herencia espiritual. Mientras las naciones buscaban grandeza en ciudades y monumentos, esta familia avanzaba bajo un propósito invisible pero eterno. La historia humana ya no giraba en torno a Babel, sino alrededor de una promesa aún no revelada del todo, y esa promesa estaba a punto de concentrarse en un solo hombre. Nacor engendró a Taré, y Taré engendró a Abram, Nacor y Harán. Harán murió antes que su padre en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos, una ciudad próspera, llena de conocimiento, comercio y dioses ajenos. Abram tomó a Sarai por mujer, aunque ella era estéril. Nacor tomó a Milca, y Taré decidió salir de Ur junto con su familia, con la intención de ir a la tierra de Canaán. Pero el viaje se detuvo en Harán, una tierra intermedia, un lugar de pausa. Allí habitaron por un tiempo, mientras los años pasaban y las decisiones pesaban sobre el corazón de Abram. La muerte alcanzó a Taré en Harán, cerrando una etapa, pero abriendo otra mucho más grande. Con la muerte de Taré, la historia quedó suspendida en un momento decisivo. Abram, descendiente de Sem, heredero de una línea preservada desde el diluvio, estaba a punto de escuchar una voz que cambiaría su destino y el de todas las naciones. Desde Noé hasta Taré, Dios había guiado la historia sin estruendo, separando pueblos, confundiendo lenguas y preservando un linaje. Babel mostró lo que el hombre podía construir sin Dios. La genealogía de Sem mostró lo que Dios podía edificar con paciencia. La tierra estaba llena de naciones, pero la promesa se preparaba para caminar con un solo hombre. La historia de la humanidad había llegado a un punto de transición, y así, en silencio, terminan los descendientes de Taré, justo antes de que comience el llamado que daría origen a un pueblo, a una fe y a una historia de redención eterna.